Hola, hola. Buenas tardes. Hola, Hola, hola. hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes, querido José Luis. Muy bien. Vamos a ver si se va uniendo la gente y también se une Mayen. Ujú. Vamos a ver. Estupendo. Se nos ve bien, ¿no? Bueno, yo no puedo mejorar, o sea, que lo que tengo es lo que hay. Está perfecto, José Luis. Bien, bueno, Está perfecto. Muy bien, vamos a vamos a ver. ver si veo aquí. Hola, chicas, chicos, familia, ¿cómo estáis? Gracias por uniros. Muy bien, se nos ve bien, ¿verdad, Kini? Genial, muy bien, María Ángeles, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, vamos a ver A ver. si se puede unir Maya. Y así ya empezamos pronto, prontito. Bueno, estoy muy feliz, estamos muy felices de estar aquí Mm. hoy en directo. Ya sabéis que no hago muchos directos, ¿eh? Pero cuando los hago potentes y traemos a personas potentes y hoy somos potentísimos, ya no somos potentes, somos potentísimos porque, eh, bueno, ya lo veréis, ya lo escucharéis. Quedaros y así sabréis por qué somos tan venimos con esta energía tan potente, estamos con mucha ilusión y con mucha alegría, la verdad, mucha alegría. Felices, felices de poder encontrarnos y reencontrarnos entre nosotros y con todos vosotros, ¿no? Que estáis también en vuestras casas, al otro lado de las pantallas, ¿no? Porque hoy en día, ¿no? Nos vemos mucho al otro lado de las pantallas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un encuentro que vamos a hacer presencial, que entonces ya ahí es que nos podemos abrazar, nos podemos tocar, ¿no? Que a veces hace tanta falta, ¿no? Es tan importante ese contacto humano que tenemos que tener los unos de los otros, porque con toda la pandemia, ¿no? Como que se ha perdido un poco Mm. esa conexión, ¿no? De estar unidos, ¿no? Hola Silvia, ¿qué tal desde Estados Unidos? Mm. Aquí nos ve, nos escucha gente de todo el mundo. Es una manera más de llegar a todo el mundo también, ¿no? Qué suerte tenemos, ¿no? De poderlo. Digo suerte porque yo cuando era joven nunca hubiera pensado de poder hacer esto, ¿verdad, José Luis? Yo no creo que en la vida hubiéramos pensado que podríamos estar haciendo esto, ¿no? Sí, esto hace solo 50 años atrás nos hubieran tomado por locos, ¿no? Decir que sería posible comunicarse con cualquier persona en la otra punta del mundo al instante, Sí, sí, vernos las caras, bueno, pues eso, que solo nos falta tocar, como aquel que dice, y con un aparatito como es un ya móvil, ¿no? ves. Celular, Sí, sí. esto parece, es algo de brujos, ¿no? De magia. Entonces, Sí, como porque no vemos, teníamos ni móviles, o sea, íbamos no, con claro. el rin tin tin Sí, circular, sí. ¿eh? Sí, ¿Verdad? era esto es una de las, digamos, de los beneficios impagables de la ciencia, de la tecnología usada para el bien, claro, ¿no? Porque todo, como todas las cosas, se pueden usar para hacer bien o para hacer mal. A veces Sí, dices, bueno, esto es mala energía o esto es buena energía. No, la energía ni es buena ni es mala. Es sí, energía. Depende del uso que hagamos de ella. Será para hacer bien, será buena o será mala. Pero la energía es energía. Entonces va a depender de qué uso hagamos de la energía para que sea algo bueno o no lo sea. En este sí, caso, utilizar esta tecnología para comunicarnos, para transmitir a los demás, para de alguna forma conocernos todos mejor, pues claro, esto es muy bueno. Entonces se utiliza para hacer el bien. Si lo utilizáramos solamente para manipular, para enviar falsas informaciones, para hacer daño, claro, entonces diría, esto es malo, no sirve. Y esto no es que sea bueno ni malo, es el uso que se haga. Entonces, cuando hacemos un buen uso,
de las tecnologías, que en este caso, pues claro, es fantástico, ¿no? Y nosotros, pues lo que vamos a hacer es utilizar esta tecnología para hacer bien, para hacer un buen uso, para que podamos comunicar con todos los amigos que nos están viendo y escuchando y contarles que este proyecto que ha surgido, que ahora entraremos en más detalles, yo diría que ha surgido planificado desde arriba, fíjate, porque como ahora les contaremos a nuestros amigos, ninguno de nosotros tenía en mente nada de todo esto y como comentaremos, ni siquiera nos conocíamos personalmente, así que ha sido algo que ha venido planificado ya desde arriba. No, no, nosotros no hemos tenido que hacer nada. Así que va a ser muy interesante compartirlo con las personas, con los amigos que nos están viendo y escuchando y que sepan por qué se ha llevado a cabo, por qué se va a llevar a cabo este evento tan importante para nosotros y para todas aquellas personas que están en ese camino de la búsqueda de la verdad, porque en definitiva eso es lo que todos pretendemos, conocer la verdad, alcanzar la verdad. A veces es un camino un tanto tortuoso, pero gratificante al final, porque aunque la verdad, la mayoría de las veces, pues no está exenta de cierta crueldad, lo cierto es que también, como dice o como decía el maestro, nos hace libres, ¿no? La verdad realmente te hace libre, aunque a veces pues sea a costa de, de algún daño, algún dolor más emocional que otra cosa, porque te ha cambiado algún paradigma, te ha cambiado un estilo de vida, algo en lo que habías estado creyendo hasta entonces y que ahora te das cuenta que no era verdad, que vivías en una mentira o que te habían hecho vivir en una mentira porque te habían engañado o te habían manipulado ya desde que naciste. Y es muy difícil salir de esa manipulación, de esa mentira. Y de alguna manera, por lo menos yo, lo que pretendo con mis investigaciones, con mis libros, con mis estudios y mi experiencia al cabo de muchos años, es mostrar a la gente, al público en general, que las cosas no son como nos dicen, sobre todo los medios oficiales, la historia oficial, no es como ellos dicen que es. A veces es todo lo contrario. Pero bueno, no es muy difícil engañar al público en general y mantenerlos ciegos, mantenerlos ya casi en la inopia, sin que conozcan la verdad, porque tienen muchas armas para ello y las han estado utilizando todos estos medios, incluso hoy día. Lo que sucede es que hoy día, como te decía al principio, tenemos la suerte de las comunicaciones eh, como es Internet, como son las redes, que bien utilizadas, vuelvo a repetir, depende del uso que se haga siempre de las cosas, ¿no? De la tecnología, bien utilizadas, es un arma muy importante a nuestro favor, puesto que nos permite comunicarnos, nos permite transmitir todas estas informaciones reales que la parte oficial, ¿no? Gobiernos, poderes fácticos, etcétera, que son los que al final de cuentas nos Sí. legislan y nos controlan, pues que ellos no quieren que sepamos, ¿no? Entonces introducen mentiras, manipulaciones en medio de todas estas informaciones para que al final no creamos lo que nos dicen otros que conocen la verdad, ¿no? Tengamos dudas, siempre con la duda por delante y que parezca que la única información real y verdadera es la que facilitan los medios oficiales. Hoy día la mayoría de las personas que están despiertas, y utilizo este calificativo de despiertas, ¿no? Que es bastante, yo diría que es real, pues sabemos que los medios oficiales mienten mucho. Te diría que mienten casi siempre, ¿no? Utilizan alguna verdad que a veces esa verdad es manipulada. Hola, Pero perdón, bueno, ya tenemos aquí a Mayen perdón, es Madre que no mía, podía digo y yo, es que entrar, no había sé apretado otra si cosa. podías entrar o no podías entrar. Digo, madre mía, digo, no sé cómo lo ha Lo visto. siento, perdón, no podía entrar. No pasa Me bueno, nada. demoré pues, un pues poquito. nada, pues este medio que, como decía, estaba diciendo que nos sirve para comunicarnos Mm, y bien utilizado, pues es una herramienta
muy favorable para todos nosotros. Así que bueno, sin más dilación, ya que tenemos a Mayen Sí, Ay, y gracias. que Ana es en este caso, la que nos ha invitado a estar en su canal, pues por favor, inicia, inicia el programa, Ana. Gracias. Gracias. muchísimas gracias a los dos por acudir a esta llamada que comentaba José Luis al inicio. Esto ha sido un encuentro ni fortuito ni premeditado, ha sido dado desde arriba directamente, porque ninguno de los tres, bueno, Mayen y yo nos conocíamos, pero no teníamos una relación estrecha de amigas, ¿no? Habíamos coincidido en un viaje a Egipto y ya está. Entonces, toda la idea de hacer este encuentro en Santas Creus, cada uno luego va a explicar cada uno su propia llamada, ¿no? Yo os voy a contar la mía en este caso. Lo primero que quiero decir es gracias por estar aquí, tanto a Mayen como a José Luis, y gracias a todos los que nos veis en directo y los que luego nos veis grabados, ¿no? Porque también llega esa información, ¿no? También os va a llegar. Yo tengo que deciros que, bueno, Santas Creus yo lo tengo cerquita, porque Santas Creus está en la provincia de Tarragona y yo vivo en el Vendrell, que es en la provincia de Tarragona también. Lo tengo a media hora de mi casa. Y yo toda mi vida he ido a Santas Creus porque lo he considerado un sitio muy especial y he tenido mis propias sintonizaciones, iniciaciones, conexiones, ¿no? Tanto con lo que es el lugar como con la energía que hay allí. O sea, ya no solo es el lugar, no solo es la basílica, ¿no? O lo que es la iglesia, o lo que es el sitio donde está anclado todo ese patrimonio edificado, ¿no? Que luego ya nos contaba José Luis, que él es el experto en toda la historia de Santas Creus, ¿no? Yo me he basado siempre en las energías que me llevaban a esos lugares. Entonces, yo siempre he dicho que Tarragona es la gran desconocida energética y la gran virgen energética, porque, bueno, está muy poco explotado, como digo yo, ¿no? Y hay muchos sitios de energía crística, como la llamo yo, ¿no? De energía cristal, porque crístico significa cristal, de esa energía cristal que está por abrirse en esta nueva era de Acuario. Y Santas Creus es uno de estos sitios tan especiales donde poder trabajar con esta energía cristal, ¿no? Con esta energía crística. Yo empecé este año a hacer encuentros y retiros que siempre los he llamado los caminos del corazón, ¿no? Porque es allí donde me lleva el corazón. Y el primero fue en los Pirineos, y desde allí, bueno, ya venía de Egipto, que en Egipto estuvimos el año pasado, en diciembre, y allí en Egipto sentí la llamada o el llamado de seguir con esos caminos del corazón, no solo para mí, sino también con otras personas, haciendo colaboraciones, y ya aparecerían en el camino con quién podría hacer todos estos encuentros, ¿no? Había hecho yo uno yo sola a Glastonbury en el año 2019, pero bueno, no toca trabajar solo, toca trabajar en comunidad, ¿no? En comunidad. ¿Por qué? Porque juntos somos más fuertes, juntos somos más poderosos en ese sentido, porque unimos nuestras energías, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y se amplifica. Y como lo hacemos todo desde el corazón, pues aquí estamos, ¿no? Hice el retiro en mayo este mayo pasado, de 2022, donde allí bajé mucha información para mí, pero también información que luego se iría abriendo a medida que iban avanzando los días, los meses e incluso van a ir avanzando los años, ¿no? Y fue para mí una experiencia muy grande el ser una de las portadoras, de las miles de portadoras o portadores de esta frecuencia crística para bajarla a la Tierra, o sea, ser ese canal, ser ese puente, ser ese portal. Allí para mí se abrió un portal muy importante, personal,
pero luego también en servicio a la humanidad. Y eso me llevó luego a conectar con Mayen, que no ni recuerdo a raíz de qué nos pusimos en contacto. Y bueno, tuvimos un llamado de ir unas almas específicas a hacer un trabajo específico en un lugar específico, y ese lugar fue Montserrat. Se hizo en un encuentro privado y allí recibimos, pues bueno, ya una serie de información, de códigos que tenemos que ir compartiendo, ¿no? Y estando allí en Montserrat, en ese encuentro privado con esas bellas almas que estuvimos, que a todas os mando un fuerte abrazo de corazón, ya lo sabéis, recibimos el siguiente lugar, ¿no? Bueno, ya nos vamos a ver, sí, vamos a hacer, no sé dónde. Y dije yo, es en Santas Creus. Hubo una chica, una compañera, que lo corroboró y Mayen también sintió que teníamos que ir a Santas Creus. Y fue a raíz de ahí que dijimos, oye, pues podemos organizar un encuentro en Santas Creus. Bueno, pues lo vamos hablando. Y fuimos hablando, todo se fue interconectando, que ya luego nos van a ir contando ellos más. Y aquí estamos con este reencuentro de almas que vamos a hacer el día 10 y 11 de diciembre. Ya estamos, ya mismo, queda menos de un mes para ir y bueno, hoy os vamos a contar un poquito más del por qué o el para qué todo esto, ¿no? Así que yo ahora le voy a dar voz a Mayen para que ella también se presente, si no la conocéis. Y bueno, para mí es un honor tenerla aquí, igual que a José Luis, es un honor. Yo me siento, bueno, honradísima, vaya, de trabajar con ellos dos, porque son almas tan puras que, bueno, ya los veis, ya los sentís. Mayen, todo tuyo. Gracias, Ana. Mira, el honor también es mío, porque cuando nos conocimos en Egipto, fue un reencuentro espiritual que vivimos con todas las almas que estuvimos convocadas en ese tiempo. Se hizo ya varios trabajos con la energía femenina divina, con la energía universal y con la Madre Tierra. Uno de ellos fue Egipto, que a nosotras como a otras almas nos unió. Después de esto se bajó en Patagonia un patrón energético justo entre el Atlántico y el Pacífico. Y ese patrón fue el que después se fue anclando en diferentes lugares del planeta y también se fue entregando a varias almas. Y uno de estos lugares que por sincronías del destino con Ana, cuando volvimos a conversar por el motivo que fuere, porque no lo recordamos, simplemente fue el tiempo o la hora que teníamos que conectar, se dio el sentir ese llamado de que tenía que ser Montserrat. Entonces lo sentimos ambas, decidimos meditarlo y recibir nuestras señales. Y cada una recibió sus señales y también el sentir de las almas que tenían que acompañar a ese evento privado, porque era como silencioso. No tenía que hacerse público en ese momento. Entonces fue así como se contactó con poderosísimas almas súper conectadas, de espíritus muy puros y almas limpias, que aceptaron, sintieron, también recibieron su confirmación propia de su maestro interior y nos hicieron el honor de acompañarnos y nos hermanamos en amor. Nos conectamos con todas esas virtudes y la energía que trae esta frecuencia para el nuevo tiempo, que tiene mucho que ver con la energía femenina primordial, con todo esa historia, se podría decir, que no se sabe, con una parte no contada o que se ha tratado de ocultar y que con el tiempo se está develando, ¿no? Y nada, y después de ese momento, como dice bien Ana, pues todos sintieron el volver a unirnos,
pero ya sabíamos que iba a ser de otra manera. O sea, nuestras almas ya presentían que iba a ser de otra manera. Y fue cuando Ana, es verdad que ella dijo, Santes Creus. Yo, Santes Creus, le tengo un respeto profundo, porque fue el primer lugar que yo visité al venir a España hace 4 años. Cuando yo vine a Europa hace 4 años, fue por ese llamado de mis guías, o sea, fue una cita que tenía en un lugar de España o de Europa con alguien muy especial y con mi guía principal en ese momento. ¿Para qué? No lo sabía, pero yo siempre he sido un espíritu muy libre y siempre que he sentido el llamado he dejado todo por estar allí, pero todo, y realmente fue así. Vine sola por primera vez que venía a España y vine sola, que no estaba acostumbrada a viajar sola tampoco. Pero a pesar de todo eso, crucé el océano y llegué aquí. No sabía dónde quedaba ese lugar que mi espíritu ya había reconocido y se había comprometido a estar. Cuando en ese momento las personas y la persona que estaba pues en el medio como se podría decir puente de conexión para que yo llegara a ese lugar, y por medio de esa información yo llegué a parar a Santes Creus, ¿no? Y cuando estuve en el lugar reconocí de inmediato en espíritu que era el lugar que yo tenía que estar para mi encuentro con mis guías y con este ser especial, que no estaba encarnado. Era un encuentro espiritual. Hubo muchas trabas, muchas situaciones que le podríamos llamar aquí en la materia, que fueron hasta dolorosas, perturbantes para cualquier persona, fueron pruebas en realidad, que de repente otra persona con más ego, más orgullo que le llamemos, pues hubiera dicho, no, yo me voy de aquí porque esto pues no va conmigo. Pero yo no. Yo lo único que quería era estar allí para cuando ellos vinieran, porque yo había quedado en venir y era mi primer objetivo y el único. Después tenía otro, pero eso ya era como más material, que era como mensajera, ¿no? Entonces, Santes Creus, después de esa visita y todo lo que llevó para mí, fue un encuentro muy especial, ya no solo con los guías, sino con todo lo que había allí. Yo no me imaginaba que allí había tremenda información de esta maestra, de María, y de lo que significaba toda su historia que yo no conocía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en Sudamérica y en Perú, donde yo encarné, pues no se conoce toda esta historia, ¿no? Entonces, ya después, por un alma hermana, hermosa, que amo mucho, Merced, que le mando un beso, ella me comentó sobre José Luis. Ella me habló que lo conoció y que él era el descubridor y todo. Entonces yo ahí me enteré de José Luis porque yo no lo conocía. Y luego, cuando Ana me comentó esto de Santes Creus, yo medité y pregunté si es que debía estar allí y hacer esto con Ana, porque no sabíamos con quién más, ¿no? Con Ana y con las personas que estábamos en Montserrat, pensábamos nosotras. Pero de allí recibí que era un evento abierto, de apertura, porque ya no era solo de sostener lo que en ese momento se tenía que hacer, y por eso estuvieron estas almas específicas, sino era de abrir, de mostrar, de conocer, de libertad y de vivencia, que es lo que se va a experimentar en este encuentro.
Entonces, pues yo me atreví a buscar a esta, porque recibí el nombre en meditación, como ya lo dije antes, y así es, de José Luis Jiménez, y yo no lo conocía, nunca había hablado con él siquiera, pero ya les he dicho que soy un alma libre, y las almas libres son también muy atrevidas. Entonces, yo me comuniqué con Mercé y le pregunté, Mercé, ¿tú crees que no quiera participar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice también? Es bueno comentarlo, ¿no? Porque debe haber un respeto en todo, y cada quien se gana también su oportunidad y un lugar en base a su esfuerzo y su trabajo. Y se debe, pues, mencionar y respetar esa labor, ¿no? Eh, yo, como me enteré que él había sido el descubridor de todo esto, pues yo dije, yo no me atrevería a comentar todo lo que hay allí, por más que ya lo escuché por otra persona que también lo ha hecho muy bien, y nada, pero ¿quién mejor que esté allí que su investigador, el que descubrió todo esto, el que se tomó horas, días, tiempo, que ya nos contará, para llegar a profundizar, ¿no? Y armar toda esta información que no ha sido fácil, imagino, y que tanto bien está trayéndonos a todos. Entonces, yo fue cuando me atreví a decirle, y de allí nos conectaron con José Luis, y pues nos reconocimos de espíritu, porque nuestros espíritus sabían que en este momento tenían este compromiso. Más allá de nuestras mentes, aparentemente nunca nos habíamos visto, pero cuando conversamos nos dimos cuenta que ya nos conocíamos, igual que él con Ana, ¿no? Y que a veces nos pasa con otras personas, porque en este tiempo es esto, este reencuentro de almas, de espiritualmente, o sea, de espíritu, para colaborar o para cerrar, para liberar, para vivir, para determinadas cosas. Eso ya es a nivel individual. Pero hay otra labor que es a nivel colectiva, que nos unimos para hacer determinadas activaciones, reuniones, lo que se programe o lo que ellos, según el gran plan, pues hayan establecido para los lugares y los tiempos, ¿no? Entonces, fue así que pues nos juntamos los tres, y en verdad que fue muy poco de hablar, todos estábamos de acuerdo, y así es como surgió esto que ahora se llama eh, el evento que estamos dando en Santes Creus, el 10 y el 11, ¿verdad, Ana? Sí, el reencuentro de almas. Sí, el reencuentro de almas. ¿Por qué el reencuentro de almas? Porque para esta fecha yo tengo entendido que se va a trabajar a nivel planetario energético una labor bastante grande y muy interesante, y va a empezar en el punto cero, ¿no? Que en realidad es España. Entonces, así como nosotros, imagino que hay otras almas que también se van a congregar en otros lugares, y que todo esto va a estar conectado. Pero las almas tienen que estar en el lugar que les corresponde de acuerdo a sus compromisos álmicos. ¿Y eso cómo lo reconoces? Con tu sentir. Cuando tú empiezas, así como nosotros, a reconocer el espíritu de la otra persona, o una palabra que te resuena, que te vibra, que te hace mover, ¿no? Entonces, esa es la manera de reconocerte cuando tienes que estar en un lugar o en otro lugar, ¿no? Entonces, nosotros le pusimos el nombre del reencuentro de almas porque sabemos que todas las almas que van a estar allí, pues sus espíritus y del nuestro se reconocen, y sabemos exactamente lo que tenemos que vivir. Es más que un retiro, le digamos, ¿no? Es un retiro porque nos vamos a retirar de todas nuestras creencias, de todo lo que las expectativas o nuestra mente nos quiera inquietar, para ponernos en otro lugar,
donde volvamos a conectar con esta parte femenina que es lo que nos muestra María, que la llaman de Magdala, ¿no? Pero María en sí, ella representa lo que es la energía femenina, crística en este caso, pero también es una representación de esta emanación de la fuente que es la energía femenina universal, la gran madre, ¿no? Y ella representaba esa parte aquí cuando encarnó, así como Yahshua encarnaba esa parte del masculino, ¿no? Del Cristo, pero del verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se cayó en conciencia, se confundió todo esto, se solidificó lo que es ese espíritu del femenino y del masculino y se volvió materia. Por eso es que nosotros vivimos en un tiempo y en una época materialista, donde lo único que nos ha movido y creíamos que es nuestra verdad es lo que podemos tocar o lo que podemos creer que nos sostiene o que tenemos que conseguir como objetivo para sentirnos realizados. Cuando eso no es nuestra verdad, ¿no? Entonces, el venir a Santes Creus a mí me llevó a vivir una experiencia iniciática que me ha durado hasta hace poco, ¿no? Yo tenía que enfrentarme en mi forma particular a lo que más temía para que pudiera cerrar un ciclo de reconocimiento de la verdad y salir de la falsedad. Y esto no es a nivel personas, aclaro, es a nivel energía, es a nivel lo que tú eliges encarnar. ¿Qué es lo falso? Es todo lo que nos hemos imaginado que es nuestra realidad y que lo único que ha hecho ha sido alejarnos de nuestra verdad, porque nos ha llevado por el campo emocional a sentirnos perdidos, a sentirnos enfrentados unos a otros, a llevarnos a competir, ¿no? Y es más o menos esto lo que les contaré allí en el evento, que fue de mucha de la información que yo recibí estando ahí cuando estaban las oportunidades de ir a Santes Creus. Pues tuve un viaje en el tiempo, se podría decir, que regresé al tiempo donde estaba María encarnada, la vi el lugar donde estaba lo que se dedicaba y sabía 3 puntos que me dijeron, que son lo único que les voy a adelantar, porque lo demás ya lo contaremos ayer en el lugar y nada, y no solo lo contaremos, lo viviremos, como siempre, que es lo que a mí me ha gustado compartir y creo que lo hemos llevado así. Tan real han sido las vivencias en todos los viajes o eventos que a veces nos mueve tanto que luego en nuestra vida diaria también se ejecutan de esa manera y que muchas veces pues decimos, pero ¿qué pasó, no? Pero es que es la energía de este tiempo que está rompiendo todo lo que no deba estar, porque esa es la energía femenina. La energía femenina es creadora, pero también es destructora. Pero sabe cuándo tiene que engendrar o gestar y también cuándo algo tiene que morir. Eso es parte de la energía femenina crística, ¿no? ¿Para qué? Para que se forme la tercera energía o elemento, que sería la transformación o lo nuevo, ¿no? Y en ese momento estamos, en el tiempo de terminar o con algo que ya no debe existir, ¿no? Que termine de morir para que nazca eso nuevo, que es ese nuevo tiempo, esa nueva era, esa nueva humanidad que estamos tanto esperando. Y la energía femenina crística es la que trae este aporte. Entonces, lo que yo recuerdo que me dijeron claramente porque lo vi, fue, por ejemplo, que a María
fueron 3 poderes los que se podría decir, la trataron de sepultar en la historia. Y esos poderes fueron, el primero, los intereses de por medio. Esos seres que estaban encargados y estaban obsesionados con manejar todo esto que habían construido Yahshua y ella, pero a favor de algunos y poder controlar a todos los demás, ¿no? Entonces, ese fue el primer poder que a ella, y se puede decir que la violó. Fue la palabra que me dijeron, que tres presencias de poder la violaron. Y fue esta la primera. La segunda fueron esas falsas religiones, esos dogmas, esas creencias y esos fanatismos que llevan a la gente a enfrentarnos, que llevan a la gente a excomulgar a seres o a personas inocentes por ser simplemente libres y diferentes. Pues, ¿qué creen? ¿Que un Cristo va a ser igual que cualquier humano? Pues es obvio, alguien que encarne, simplemente ya el espíritu es alguien diferente. Y ella era el Cristo femenino. No podía ser común, pero no lo comprendieron todos esos seres que estaban sometidos por el fanatismo y encerrados en sus ideales, por no mencionar nombres. Y el tercero fue la misma gente, pero esa gente que tuvo malas experiencias o que comprendieron mal sus experiencias y se llenaron de odios y de ese sentir de juzgamiento que muchas veces hasta hoy en día se ve, ¿no? Que es tan fácil juzgar a las otras personas sin saber exactamente su verdad o parte de su historia. Y eso fue lo que ella vivió. La juzgaron, la excomulgaron, la quisieron negar y la trataron o la sepultaron por muchos años, ¿no? Y hoy en día, desde hace algunos años atrás, se está saliendo todo esto. Estamos sacándola de ese hueco donde la enterraron. Y esto viene desde más atrás, no solo es desde la época de Jesús, pero tuvo que bajar él para ayudar a elevar nuevamente la energía femenina. Esa fue la mayor obra que él ha hecho, más allá de todo lo que todos saben o se cuentan. Esa era su mayor misión para lo que viene ahora. Y ya lo de después se irá contando, imagino. Y nada, simplemente decirles que un Cristo va más allá del bien y del mal, y que por eso muchas veces esas energías son odiadas, son abominadas también, y son, pues tratan de ser ocultadas, ¿no? Y que ahora es el tiempo de liberarnos, de hacer que nuestro espíritu sea libre nuevamente, porque esa ha sido la batalla de todo este tiempo. Y nada, luego continuaremos y si dicen con algo más. Gracias. Gracias. Gracias, Mayen. Muy bien. Es un placer escuchar a Mayen siempre. Bueno, yo es que me quedaría horas escuchándola a ella, escuchando a José Luis, y es que como tendremos mucho tiempo ahí en el retiro para hablar, nos van a contar y nos van a compartir tanto, vamos a compartir en realidad tanto, que esto es solo un ápice, porque ya sabéis que aparte de ser personas terrenales, pues los tres canalizamos, los tres tenemos ese don, ¿no?, desarrollado y lo ponemos en servicio. Por eso también creo que nos hemos unido en este encuentro para
para poner nuestros dones al servicio de las otras personas, de los otros humanos. No solo es un reencuentro para trabajar, sino también para utilizar nuestros mayores dones al servicio de la humanidad. Así que muchas gracias, Mayen. Ahora le daremos Claro que sí. la voz a José Luis para que nos cuentes Y por también, favor, José Luis. Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende de donde estéis. Muchas gracias, querida Ana y Mayen. Gracias por vuestras amables palabras. Y sí, yo corroboro lo que ya habéis dicho. Efectivamente, no voy a repetirlo todo, pero tal como nos ha dicho Ana y Mayen, este ha sido un encuentro planificado desde arriba. Yo digo desde arriba, ¿no? Cuando me refiero a entidades que están por encima de nosotros, que tienen esa facultad incluso de no solo de dirigirnos, de protegernos, de indicarnos el camino, aunque nos dejen ese libre albedrío, entre comillas, lo del libre albedrío, ¿no? Para aceptar o no lo que nos están ofreciendo. Y yo cuando recibí la invitación de Mayen a través de nuestra común amiga Merced, que te saludo desde aquí, querida Merced, estaba en Egipto y estaba haciendo un viaje por Egipto con un grupo de amigos también, y recibí el mensaje y claro, al venir de Merced, pues dije, bueno, que la conozco de hace muchos años, es algo seguramente serio, importante, me lo voy a mirar con calma porque los que me seguís, los que ya me conocéis de hace años, sabéis que yo llevo más de 20 años investigando sobre María Magdalena. Ahora os explicaré un poco más al respecto. No es algo que haya surgido ahora. Eh, y bueno, como ha dicho Maye muy bien, yo fui el descubridor del retablo de Santes Creus. Hablo del año 2001, hace más de 20 años. El primer libro lo publiqué, El legado de María Magdalena, en el 2005, y aún no se había hablado para nada de ese retablo porque no se conocía, se desconocía en cualquier parte del mundo. Ahora les explicaré en profundidad, pero bueno, he hecho este pequeño inciso para corroborar lo que decía Maye. Y yo efectivamente cuando hablo con Maye, siento, percibo eso que ha dicho, ese reconocimiento mutuo, ¿no? De que somos almas o espíritus afines, que ya nos conocemos, y esa sensación de que conoces a esa persona, de que ya hay una conexión que va de más allá del tiempo. Y además lo siento con tanta claridad que le digo, sí, sí, digo, yo de alguna forma estaba esperando algo así, ¿no? Porque ya había recibido esa información y sin conocerla, porque no la conocía en persona, ni había hablado con ella, ni Ana tampoco, pues ya quedé de acuerdo en que por supuesto que iba a colaborar con ellos para llevar a cabo este evento, porque me parecía que era un evento muy importante en estas fechas, trascendental. Y yo decía que para los que me seguís sabéis que yo no suelo aceptar intervenir en determinados eventos, y en cambio este lo hago de mil maravillas, encantado, porque sé que además son dos personas amorosas que lo hacen de corazón, que estamos en la misma vibración. Diríamos que la frecuencia que estamos utilizando es la misma como las personas que van a venir. Por eso el título de Encuentro de Almas o Reencuentro de Almas me pareció fantástico, muy acertado, ideal, idóneo para este momento. Y bueno, voy a hablar de mi parte, de lo que yo voy a hacer, porque ellas han hablado de su parte. Veréis, la historia oficial, la que nos han contado desde pequeñitos, la mayoría de las veces, por no decir siempre, pues no se ajusta a la verdad, no se ajusta a la realidad. Hay una frase que lo resume, que dice que la historia la escriben los vencedores. Y claro, los vencedores lo que escriben es lo que a ellos les conviene, lo que ellos quieren que se vea como cierto, aunque no lo sea. Y esto es lo que ha pasado con muchos personajes, pero sobre todo con el personaje de María Magdalena, o Miriam de Magdala, como también se le conoce. ¿Qué pasa con Miriam de Magdala? ¿Quién era Miriam de Magdala o María Magdalena? Era la prostituta que decía la iglesia, era la esposa de Jesús, era solo la apóstol, era una mujer más de las que seguían,
¿Qué tenía que ver con los caballeros templarios? Porque la adoraban como Notre Dame, Nuestra Señora, o con los cátaros, que seguían también las doctrinas de Jesús y de María Magdalena. O sea, todas estas preguntas que yo os he dicho ahora, las vamos a conocer las respuestas, porque vamos a ver que no tiene nada que ver con lo que la historia oficial nos ha estado contando, ha estado mintiendo, ha estado manipulando la verdad desde hace más de 2000 años. Incluso de antes, como decía antes, había comentado Ana, creo, antes de Jesús, ya se estaba manipulando, ¿no?, al respecto. Entonces, yo decía antes que en el 2001 yo encuentro este retablo investigando, no voy ahora a explicarlo porque lo contaré entonces, tenemos horas para hablar, voy a mostraros imágenes, os voy a mostrar vídeos, os voy a mostrar documentos, documentación, os voy a demostrar con pruebas y evidencias todo lo que explique y hable. No me voy a referir a que lo he recibido o a que me lo ha contado alguien. Es investigación que he llevado a cabo personalmente desde hace más de 20 años y que lo he trasladado estas pruebas en 4 libros. El primero, que fue El legado de María Magdalena, donde aquí muestro cómo llego a descubrir este retablo en Santes Creus, un retablo que fue realizado a finales de 1587, a finales del siglo XVI, con el último abad, que era en aquellos tiempos los abades eran vitalicios y este fue el último abad vitalicio. Os explicaré toda la historia, por qué os sucede así y cómo los descendientes de los caballeros templarios que habían huido de Francia cuando fue perseguida la orden por el rey francés Felipe IV le Bel, IV el Hermoso, los descendientes, digo, llegan a esta zona porque los caballeros que huyen se tienen que integrar a otra orden nueva, que sería la que va a fundar el rey Jaume II de Aragón, Jaime el Justo, precisamente para acoger a estos caballeros templarios en la orden de Montesa. Bien, toda esta historia yo las voy a contar porque hay que conocer la historia real, la historia verdadera, para saber por qué se ha llegado a donde se ha llegado, por qué se ha mentido, por qué se ha manipulado, qué interés había en todo esto y no ocultar la verdad. Estos caballeros van a dejar en este retablo, como si fuese una especie de cómic, 7 iconografías, en la que van a representar diversos pasajes bíblicos donde nos explican, donde nos hablan de la relación marital de Jesús y de María Magdalena. Vamos a ver a María Magdalena embarazada, abrazada a la cruz, cuando él está crucificado, y le dice a ella que está embarazada, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo en tu vientre, hijo, ahí tienes a tu mujer. Bueno, esa frase que ya la Iglesia la va a manipular y va a decir que se la dice al apóstol Juan, que ahora María la Virgen, que ya tenía 6 hijos u 8, que ahora también era su madre, cosas así, pero todo esto lo explicaremos con detalle para que veáis la gran manipulación que se ha llevado a cabo con respecto a María Magdalena. Bien, aquí aparece María Magdalena embarazada y luego aparece otros pasajes bíblicos y luego aparece con la descendencia de Jesús, con las hijas. Yo digo que son hijas, que eran 2 gemelas, os explicaré por qué y lo entenderéis. Y es cuando ella tiene que huir, y os digo por qué tiene que huir de Palestina, que la gente dice: bueno, María Magdalena huye, ¿pero por qué? Bueno, primero porque era la esposa de Jesús, y lo vamos a explicar con datos, lo vais a ver. Al estar embarazada de Jesús, perdón, ¿qué sucede? Jesús es crucificado, es condenado a morir en la cruz, porque se declara el rey de los judíos, de los nazareos o nazaritas, que es una subsecta de los esenios. Los nazareos o nazaritas ya era una raza de judíos anterior a los propios, que luego vamos a llamar cristianos, que siguen, aún hoy día sigue habiendo esta etnia, por llamarla así, que mantienen esas enseñanzas, diríamos, que predicaba Jesús y María Magdalena. Por lo tanto, él sí que se declara ante Poncio Pilatos, y lo explicaremos con detalle, como el rey de estos judíos, de los nazaritas. Por eso veréis que en la cruz, arriba, le ponen un cartel en latín, los romanos, que dice INRI, Jesús Nazareno, o Nazareo, Rex, rey de los judíos. INRI significaría eso. Y se mofan de él. Y es la única causa por la que pueden condenarlo a morir en la cruz como enemigo de Roma. No me voy a extender ahora, pero os quiero decir que todo esto es fundamental para que entendáis, lo vamos a explicar, como he dicho, con imágenes, fotografías, vídeos y documentación,
cómo María Magdalena, que está embarazada en ese momento, que aparece allí abrazada a la cruz, corre peligro de muerte, tanto ella como la criatura que tiene en el vientre. ¿Por qué? Porque si muere el rey, quien sube al trono es el hijo. Entonces, muerto el rey, viva el rey. Si matan al rey porque era enemigo de Roma, puesto que en aquellos tiempos Palestina estaba invadida por los romanos, lógicamente el nuevo hijo en un momento dado también es un peligro. Explicaremos por qué. Aquí interviene el sátrapa de Herodes Antipas, que era un idumeo que ponen los romanos para gobernar, toda una serie de historias políticas que nos van a explicar por qué tiene que huir María Magdalena. Y María Magdalena, a consejo de Jesús, que le dice, tienes que huir donde está la tribu perdida de Benjamín, que es a la que pertenecía María Magdalena. Jesús, sabéis que descendía de David y María Magdalena de la tribu de Benjamín. Ya explicaremos la relación entre ambas tribus y la importancia incluso de su boda en Cana y por qué teme tanto Herodes, ¿no? Cuando temió esta boda. Entonces María Magdalena tiene que huir porque corre peligro no solo su vida, sino la del propio Hijo de Jesús. Y de aquí viene la sangre, digo, la palabra que conocemos como sangrial, santo grial. ¿Qué nos dice la Iglesia? La Iglesia, para seguir despistando, como hasta entonces, dice que es un objeto, que es esa copa, ese vaso que Jesús utiliza en la última cena en casa, en este caso, de José de Arimatea, y en la que utiliza esa copa para hacer la consagración de su sangre en el vino, etc. Y luego José de Arimatea, cuando él es crucificado y Longinos con la lanza le atraviesa el costado, José de Arimatea recoge en esa copa esa sangre de Jesús. Bien, y ese sería el cáliz, ese sería el grial. El grial, que viene de una deformación de una palabra occitana, que Occitania era un país que estaba en el sur, lo que hoy es el sur de Francia, en el norte de Cataluña. En Cataluña se conoce muy bien porque es un idioma parecido al catalán antiguo, que es donde fue a parar María Magdalena, explicaremos por qué, es la palabra de sangrial. En occitano, sangre se escribe S-A-N-G, sang, y real, de rey, de real, reial. Entonces, si unimos sang, reial, nos sale sangrial, santo grial. Esa es la palabra. ¿Y qué significa? Pues si resulta que el grial es un contenedor que contiene la sangre real de Cristo, claro que es un contenedor, pero ¿qué contenedor? ¿Qué es lo que contiene la sangre de Cristo? ¿Esa copa que dice que recogió José de Arimatea de la cruz? No, es el cuerpo de María Magdalena. María Magdalena en su interior contiene la sangre real de Cristo, la descendencia de Cristo, que vamos a explicar también el por qué y por qué tiene que ser así. Entonces, ella es el grial viviente. María Magdalena es el santo grial, es el grial viviente porque tiene en su interior la sangre de Cristo, la descendencia. Esto es lo que lo obliga a huir de Palestina. Además, no lo hace sola, lo hace acompañada de José de Arimatea, la hace acompañada de Marta, la hace acompañada de otra María, la hace acompañada de Maximín, que luego será el obispo que la va a enterrar y explicaremos dónde está, dónde queda ella custodiada. La hace también de Lázaro, le cambia el nombre. Bueno, 8 personas en total, que son de los personajes, diríamos, más pudientes, más ricos de allí de Jerusalén. José de Arimatea era una especie de ministro. Tenía mucho poder, tenía muchos medios, no era un cualquiera. Conocía a Poncio Pilato perfectamente, conocía a la nobleza romana, incluso María Magdalena y Jesús habían estado cenando con Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilato, hacía un par de días, se conocían todos y no eran cualquieras, ¿no? Entonces se marcha con ellos, tienen que vender las propiedades y marcharse haciendo un viaje que os contaré, veréis todo el recorrido que hace para llegar hasta lo que hoy día es la Provenza, un pueblecito que ahora se conoce como el de Sainte-Marie de la Mer, las Santas Marías del Mar, donde va a llegar María Magdalena embarazada y allí dará a luz. Y vamos a conocer toda la historia de los lugares que ella va a recorrer, lo que va a suceder con esta descendencia de Jesús y de María Magdalena, con el grial viviente, el grial que va a llegar hasta nuestros días y vamos a explicar toda la historia que se produce, la historia real, no la oficial, que nos ocultan
¿m? No la que nos manipulan, sino la real. Como la Iglesia del Imperio Romano, la Iglesia católica y apostólica romana, que no olvidemos que se va a oficializar en el Concilio de Nicea en el 325 por el emperador Constantino, va a servir como un instrumento del Estado romano. Los obispos de entonces, el Papa de entonces, todos estos de alguna forma pues se venden, son comprados por todo lo que les ofrece el emperador, las iglesias, toda una serie de cuestiones que explicaremos, y se va a perseguir. Se va a perseguir a los descendientes de Jesús y María Magdalena, que se conocen con el nombre de los desposini. Desposini es una palabra eh, traducida al griego, del arameo, que significa los que pertenecen al Señor, es decir, los que son de Jesús, ¿no? Los que pertenecen al Señor. Vamos a ver cómo se persigue. La Iglesia Católica llega a perseguir a los merovingios, unos reyes que descienden directamente, que tenían entre algunas peculiaridades dejarse el cabello largo como Jesús y la barba, porque Jesús, yo os he dicho antes, lo de Nazareo, él no nació, no es Jesús de Nazaret porque hubiera nacido en Nazaret, es un error de traducción. Nazaret como tal, como ciudad, con ese nombre, no existía en los tiempos de Jesús. 2 siglos después, en el siglo II, se le va a dar el nombre de Nazaret a otra ciudad, que además había sido pagana, no tenía nada que ver con Jesús, pero se le va a dar ese nombre. Es que Jesús era nazareo o nazarita, vuelvo a repetir, pertenecía a esta secta, no es que hubiese nacido en Nazaret. De hecho, si recordamos el Evangelio de Lucas o de Mateo, cuando nos dice que María está a punto de dar a luz su madre, se dirigen a Belén para el censo, se dirigen a Belén, pero ni siquiera llegan a Belén, da a luz en el camino, ni siquiera nace en Belén, mucho menos en Nazaret. En todo caso sería Jesús de Belén, ¿no? Pero tampoco. Quiero decir que veréis que vamos a explicar la historia toda, desde el principio hasta el final, de pe a pa. Vamos a ver todos los errores, todas las manipulaciones, todas las mentiras que se han ido metiendo durante estos 2000 años y que la mayoría de las personas pues se lo han creído y nadie ha puesto en duda nada. Yo he visto en mis primeras presentaciones de hace ya 20 años, cuando hablaba del primer libro, del legado de María Magdalena, que habían personas mayores que esperaban que hablase de una santa católica, claro. Os explicaré, ¿no?, lo paradójico, ¿no?, de este personaje para la Iglesia. Y cuando les explicaba que había sido la esposa de Jesús, la madre de su... Bueno, se levantaban y se iban gritando, hereje, hereje, ¿no? Y si hubieran podido, me hubieran quemado en la hoguera. Lo entiendo, yo entiendo todo eso. Pero ahora es tiempo de la verdad. Como bien ha dicho al principio Ana, estamos en la era de Acuario. La era de Acuario, que empezó ya en el 2012, la de Jesús empezó, la era de Piscis, por eso marcaban el pez cuando se iban a identificar los cristianos, los primeros. No eran cristianos, porque eran seguidores de Jesús. Jesús fue judío, igual que María Magdalena. Él nunca fue cristiano, ni María Magdalena. Eran judíos. No fundó ninguna religión, ni cristiana, ni católica, ni de nada. Vamos a empezar por decir las cosas claras. Parece que la gente cuando dice, no, que Jesús no era cristiano, ni fundó ninguna iglesia cristiana, él era judío, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a explicar todas estas cosas con datos, claro, por supuesto, y todo avalado por la historia. Entonces vamos a conocer la historia real. Para entender por qué se llegó a manipular, por qué el Papa Gregorio I Magno en el año 591 se le ocurre decir que María Magdalena es la pecadora que tiene todos los vicios y la trata de prostituta. Y esto lo dice este Papa por razones políticas, que las vamos a explicar. Y no es hasta 1969, o sí, 69, que llega el Papa Pablo VI y dice por fin, dice, no, que era un error de interpretación de su antecesor, el Papa Gregorio I Magno, que se confundió y lo entendió mal. Bueno, excusa absurda, pero al fin de al cabo fue una excusa. Admitió de que, perdón, de que no era cierto que María Magdalena, por supuesto, nunca había sido ninguna prostituta, ni aparece como tal en ningún capítulo de la Biblia. Veremos por qué se lleva a cabo toda esta manipulación. Y vamos a entender por qué ya la Iglesia machista, la Iglesia del Imperio Romano, no va a permitir que la mujer tenga el mismo rango que el hombre. De hecho, hoy día sigue igual. Solamente puede oficiar misa el hombre, el sacerdote. A la mujer solo se permite ser una monjita para limpiar y las cosas que ellos quieren, ¿no? Vamos a ver cómo no ha cambiado mucho. Prácticamente estamos igual que hace 2000 años, casi, ¿no? Entonces, todas estas cosas las vamos a explicar con detalle.
Vamos a aportar documentación, fotografías, vídeos y vamos a estar hablando todo el tiempo que haga falta. Vamos a responder todas las preguntas que tengáis. Vais a conocer realmente por qué el personaje de María Magdalena ha sido vilipendiado y por qué otros, como son los caballeros templarios o los cátaros, pues la tenían como si fuera su diosa, su señora. ¿Por qué? Porque los caballeros templarios estuvieron en Egipto y estuvieron en el templo de Philae, en el templo de Isis. Isis, que es la diosa madre, la diosa creadora de vida, la esposa y hermana de Osiris, la madre de Horus, que representa al sol, que lo vamos a ver luego en las iglesias. Hay una información tremenda, es imposible ahora daros ni una pincelada de todo lo que vamos a hablar, de toda esta información que a mí me ha llevado más de 20 años y 4 libros sobre María Magdalena. Libros que, bueno, yo ahora no sé si os puedo mostrar por aquí. Voy a intentarlo, un momento. Bueno, yo mientras tanto aprovecho y os digo que no solo vamos a hacer una charla sobre María Magdalena y todo lo que está contando José Luis, ¿no? Toda esta historia tan interesante, ¿no? Y sacar la verdad a la luz, ¿no? Sino que vamos a ir a Santas Creus, o sea, vamos a ir donde está el retablo, donde él ha hecho todas estas investigaciones, y vamos a poder verlo de primera mano ahí. O sea, no solamente va a ser un encuentro donde aparte de la charla, también vamos a ir hacer otras cosas allí, en el sitio, ¿no? Que eso es importante también. Sí, os voy a decir, este es el primero que yo publiqué en 2005, el legado de María Magdalena. Aquí veréis incluso que aparece la fotografía del retablo en color, en un papel especial, ¿no? Este libro lo podéis conseguir allá porque he tenido la suerte de encontrar unas cajas que estaban perdidas. Ya este libro se había agotado, pero ha aparecido para este evento. Nada es casual, yo creo que nada es casual. Aquí veis a María Magdalena, si lo podéis bien, que está embarazada, ¿sabéis? Bueno, este fue el primero. Luego surgió este, que veis aquí, que es Jaque Mate a la Inquisición, el triunfo de María Magdalena, también 500 y pico de páginas. Y el tercero, que cerraba el círculo, que es la revelación del Grial viviente, que este tiene como 700 páginas, veréis. En estos tres, luego hay otros, pero os explicaré. Yo los voy a llevar los que tenga aquí. Del legado no hay problema de momento para las personas que calculamos que podáis venir. De los otros sí, hay pocos porque los tengo que pedir yo previamente a Amazon para que me los traigan y ahora tengo pocas cantidad, a menos que alguien ya los quiera pedir por anticipación y me lo pida para tenerlos yo ese día, que lo diga, y si no, pues yo me llevaré los 2 o 3 ejemplares que me quedan, porque la verdad es que se agota muy rápidamente. Entonces, vais a ver que todo lo que os estoy explicando está avalado, está argumentado y hay pruebas y evidencias. Y bien, como ha dicho Ana, al día siguiente, porque esto será una charla extensa, en principio tiene horario de finalización porque hay que cenar y hay que dormir, pero bueno, no hay problema. Si alguien tiene ganas de seguir preguntando después, yo encantado de seguir explicando porque siempre me ha ocurrido. Os voy a decir que ha habido veces que me he tenido que trasladar desde la sala donde estaba dando la charla hasta el hotel, me han seguido 20 o 30 personas y hemos estado hasta las 3, las 4 de la mañana hablando, o sea, no sería la primera vez, ¿no? Y como vamos a estar allá todos juntos, pues sí, porque es va a ser mucho. es una casa rural, o sea, tenemos espacio y tiempo. Claro, pues entonces no hay ningún problema para que todo el mundo pueda preguntar todo lo que quiera. Y el día siguiente, el domingo por la mañana, vamos a hacer una visita guiada por mí, al monasterio de Santes Creus, donde os voy a contar todo lo que se sabe y lo que no se sabe, lo que cuentan oficialmente y lo que no cuentan. Vamos a experimentarlo en persona, algunos lugares telúricos, cargados de energía muy especial que la vais a sentir, seguro. Vamos a ver, a conocer la historia del monasterio, por qué se elige ese lugar, por qué es en ese lugar donde se va a llevar a cabo la confección de este retablo, aparte de otras evidencias que vamos a encontrar allá. Vamos a ver que es un monasterio cisterciense, pero muy especial, porque hay toda una simbología de carácter esotérico que para un iniciado quizás resulta más fácil entender, no para un profano, pero que lo vais a entender fácilmente porque os lo voy a ir mostrando y explicando para que veáis por qué se elige ese lugar, que tanto Ana como Mayén y como otras personas sin saberlo porque les llamaba a ese lugar. Bueno, no es por casualidad.
Los caballeros templarios y el Cister no elegían lugares porque sí, por casualidad. Elegían lugares de energía telúrica, donde además ya había existido alguna, diríamos, adoración o veneración por las vírgenes negras. Vamos a hablar de las vírgenes negras para que entendáis por qué y qué relación hay con María Magdalena, con la diosa Isis, con la diosa madre, creadora de vida, por qué se le adopta a ella, y veremos cómo, para diferenciarla con María la Virgen, la Madre de Jesús, incluso la Iglesia prohíbe que se la pinte con determinados colores, y a ella siempre la vamos a ver con la túnica roja de la gran sacerdotisa. Vamos a explicarlo por qué todo esto. Porque hablar de la energía de María Magdalena, de lo que representa, de lo que representó y de lo que viene a traer, sin conocer la historia física de cuando estuvo y todo lo que ha sucedido a partir de entonces, sin conocer la verdad, pues nos va a faltar. Estaremos hablando de algo que desconocemos y luego te encuentras con cosas paradójicas, ¿no? De gentes que dicen unas barbaridades de María Magdalena que a mí cuando lo escucho me duelen los oídos y la cabeza. Digo, pero esta persona no se ha informado lo más mínimo, no se ha molestado ni en leer un libro para conocer, aunque sea una historia que le acerque al personaje. No, no, se inventan y aparecen unicornios y cosas raras y no sé qué por allá. Y yo digo, bueno, me están haciendo una mezcla que, claro, luego no me extraña que haya quien diga, cuando habla de estos temas, pues que diga, otro friki. Pues no, oiga, mire, en la viña del Señor hay de todo. Y yo por eso he dicho al principio que a mí, los que me siguen ya saben que yo no suelo asistir a determinados eventos y que con este he hecho una excepción por lo que estaba explicando y por lo que vamos a hacer, porque es algo realmente distinto, porque es algo que es necesario que se conozca para las personas que realmente están interesadas en la energía crística de María Magdalena, en este personaje histórico que existió, que vamos a ver, que tenemos incluso restos de ella, que vamos a verlos algunos físicamente, y que todo esto, bueno, a mí personalmente me ha llevado 20 años de mi vida de investigación continuas, que están plasmadas, no en estos tres, hay más libros, ¿no? Y os puedo decir que han sido utilizados por historiadores para sacar bueno, para graduarse, en este caso, en un máster o para sacar el doctorado en historia. Y bueno, y está por ahí, ¿no? Esos son datos que están contrastados. No, no es una novela, no es ficción. Yo recuerdo que cuando salió mi libro, el primer libro, coincidió con el Código Da Vinci de Dan Brown. Yo lo tenía registrado un par de años antes de que saliera Dan Brown. No se parece nada el libro de Dan Brown al mío, porque primero el mío es una investigación, aunque haya cierta literatura necesaria en el mismo, y luego porque el de Dan Brown es una ficción, es una novela al margen de algunos errores históricos y geográficos que contiene, ¿no? Y que no profundiza en el tema para nada. Y claro, las personas que leían mi libro al principio, porque tengo que decir que yo sufrí, eh, fui vetado por todos los organismos oficiales, sobre todo donde la Iglesia del Opus Dei tiene poder, que es en el 99% de los medios en España, ¿no? Así que sí, vais a ver cientos de vídeos míos en programas de televisión, pero locales o de otros lugares, pero no me encontraréis en programas de los obispos o de la COPE o de lugares ¿no? Porque me he encontrado casos que a veces lo cuento como anécdota, pero es que es cierto, la gente dice, no puede ser. Fui, sí, yo me recuerdo que en la televisión de Galicia, cuando hice la presentación en Vigo, me invitó la presentadora a un programa para hablar del libro, que le parecía fantástico aquello, y yo le dije, no creo que en esta televisión te permitan que me entrevistes. No, hombre, no, José Luis, Franco ya ha muerto hace 40 años. Digo, sí, Franco sí, pero los que hay ahora son más franquistas que Franco. Y efectivamente, un día antes de mandarme el billete, me comunican que se había despedido porque no le permitieron entrevistarme. Y por dignidad se despidió del programa. Hay muchas anécdotas similares que a veces me dicen, no puede ser, y hasta que no las ven, pero es verdad, claro. España sigue siendo un país controlado por la Iglesia, los poderes fácticos, que no quieren que se conozca la verdad. Y bueno, hay editoriales, de las más famosas del planeta, que son del Opus Dei, además lo han dicho abiertamente, entonces, y otras, la mayoría,
Lo puede y tiene mucha. Y entonces a mí me lo han dicho incluso por escrito, no es que yo lo puedo hasta demostrar, ¿no? Que ninguno de mis libros nunca será publicado por ninguno de sus sellos. Digo, "Pues ya lo sé, y esto ya lo tengo yo más que asumido, ¿no?". Entonces, por eso, quizás me conocen más en Estados Unidos, donde he dado conferencias, en la Cámara de Comercio, en Buenos Aires, donde acabo de venir, y he dado conferencias en el Club del Progreso, en muchos países, más que aquí. ¿Pero por qué? Porque aquí intentan ocultar que no se conozca la verdad. Y bueno, lo que vamos a hacer en este encuentro, entre otras cosas muy importantes, va a ser aportar toda esta información que se ha estado ocultando y manipulando desde hace ya pues casi 2000 años. Y bueno, esta es mi parte, en principio, Gracias. aparte de colaborar con, por supuesto, con Mayen y con Ana, que son unas maravillosas personas, amorosas y muy profesionales en lo suyo. Gracias, José Luis. Gracias, nos ha Gracias a encantado vosotros. todo lo que Y nos has dicho. Estamos con mucha con ilusión y muchas ganas. ganas de ir, de Sí, que Sí, llegue el día, de ya que queremos nosotros que nos también. lo muestres y nos cuentes a detalle Sí, todo. De sí, sí. verdad que sí. Tenemos tantas ganas de que la verdad se sepa, porque ya es hora de sacar la verdad. Y yo ahora hablo yo personalmente, ¿no? Siempre me he considerado muy templaria, muy, con la espada en mano y venga ahí, sí, ¿no? A defender la verdad. Y ya es hora claro. de que esos velos que tapan la verdad hay que rasgarlos y hay que dejar que la verdad salga a la luz y que todos sepamos realmente aquello que se nos ha ocultado durante tanto tiempo y que tanta falta hace ahora sacarlo a la luz para comprender muchas de las cosas que a lo mejor no seremos capaces ni de comprenderlas todas, pero vamos a comprender muchas cosas que se nos han dicho que eran distinto. Y nuestros corazones decían, no, no, eso es diferente. Y decían, no, lo que decías de la manipulación, no, 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 esto es así. Sí, Pues claro, pues realmente vamos a ver que no, ¿no? Que nuestros corazones no nos engañan, que la para... verdad siempre ha estado ahí y que ya es momento de reconocerla. Entonces, para nosotros hacer este reencuentro de almas en Santas Creus el 10 y 11 de diciembre va a ser muy, muy especial porque todo va guiado de la mano divina. Todo, absolutamente Sí, todo. sí, y como hemos dicho al principio, está planificado desde arriba, es la primera vez. Yo no lo he hecho antes, vosotras tampoco. Tampoco. Entonces ha sido algo que se ha planificado, que tiene que ser ahora, en ese momento. ¿Por qué? No lo sé. Yo tengo esa fe, desde hace ya muchos años, que ya me demostraron que el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? Y entonces aprendí a confiar y a que cuando se me indicaba algo era por una causa, aunque no lo entendiera, por un motivo, y efectivamente siempre ha sido así. Cuando aprendes esto, ya confías ciegamente y simplemente te dejas llevar. Y sé que va a ser un punto, un momento muy especial y que las personas que vengan, para ellas posiblemente sea un antes y un después. Y bueno, aprovecha para decir dónde tienen que suscribirse, dónde tienen que comunicarse contigo, los que Sí, nos están viendo, los que quieran venir. exacto. Los que queráis venir, los que sintáis esta llamada de venir, os podéis poner en contacto conmigo directamente aquí por Instagram. Entonces ya os daré toda la información. O bien entráis en mi página web, anarramon.com, y allí ya veréis una pestaña que pone Encuentro Santas Creus. Cualquier cosita me encontráis aquí en Instagram o me encontráis por Facebook. También, bueno, ya sabéis, Ana Ramón, pero Ana con dos Ns, por favor. Porque a veces dicen, es que he puesto Ana Ramón, pero no sale. No, es que Ana va con dos Ns. Y estaremos encantados de que vengáis. Yo feliz de daros toda la información. Incluso me podéis llamar, me podéis enviar un WhatsApp o un Telegram al 687 30 72 64 y ahí también os puedo dar toda la información. En principio, aún quedan plazas, hay gente ya apuntada, pero quedan plazas. No muchas tampoco, porque no es un encuentro grandioso de 1000 personas. No, también tenemos que pensar que, como dice el maestro, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Yo esta frase me encanta decirla, pero no porque nosotros elijamos, sino porque cada uno
se elige. Entonces, cuando dice pocos son los elegidos, es que la humanidad somos muchas personas, ¿no? Y por cualquier motivo habrá personas que no podrán venir, pero por cualquier motivo otras personas sí pueden venir. Y esas personas que sentís el llamado en vuestro corazón a estar ahí, pensar que va más allá de la mente, va más allá de la propia personalidad. Es una llamada de la divinidad. Porque esto, ya os hemos dicho, va guiado desde arriba y es una llamada también al servicio y a la apertura de la verdad, de la energía femenina divina, crística, en este caso, pues de la mano de María Magdalena al 100%. Así que todas, todos sois bienvenidos y os estamos esperando con muchas ganas y con muchas ganas también de compartiros todo lo que sabemos, porque nosotros somos como los magos, pero con las mangas, ¿eh? No nos escondemos nada. Todo lo que vais a ver, sentir, todo va a ser real y no nos guardamos nada en la manga, porque ¿para qué guardarnos la información para nosotros mismos si nosotros ya la sabemos? Pues es compartirla con los demás lo que nos hace estar en gratitud y en armonía y en comunión con todo, ¿no? Y así que, bueno, pues ahí os dejo abierta la puerta, os dejamos abiertos la puerta para que si lo sentís, pues acudáis a esta llamada. Sí, aparte me gustaría decirles de que lo que decía José Luis y Ana, ¿no? O sea, todo llega en su hora, que fue lo que me dijo Micael, el ser que estaba allí también en este lugar. Él me tomó el brazo y me mostró un reloj y me señaló que era la hora que yo tenía que estar ahí. Y es lo mismo que ahora yo siento con todo lo que está hablando José Luis y Ana, decir que para cada uno llega nuestra hora. Y en ese momento, justo en ese instante, se sincronizan los tiempos para poder vivir algo, para aperturar algo. Y ese día va a haber, como yo les dije, otros movimientos también, pero todos están conectados porque el propósito es solo uno. Entonces las almas que sientan en su espíritu que deben estar allí, pues no lo duden, porque viviremos una experiencia diferente. Ana entregará cosas nuevas que ella está sintiendo. José Luis ya tiene una información, pero él también es un ser muy especial y seguramente entregará también más allá de lo que él ya entregó y ha dicho. De eso estoy convencida. Y yo particularmente haré algo que no hacía desde la época de Egipto y que nunca antes lo he hecho en este tiempo. Así es que nada, yo creo que va a ser una experiencia, una vivencia más allá del cuerpo. Y esas son las experiencias verdaderas. Esas son las que nos muestran nuestra esencia. Y eso es la energía femenina. Vivir más allá de la materia, más allá del cuerpo, en las profundidades y en nuestras aguas internas. Viviremos el femenino crístico en Santas Creus en estas fechas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mayen, gracias, José Luis. Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y que todavía estáis aquí. Desde mi corazón y desde nuestro corazón, porque yo me uno al corazón de Mayen y al corazón de José Luis, os enviamos todo el amor, toda la luz y toda la paz. Gracias. Ay, sí, muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, Ana. Gracias a todos. Gracias. Gracias.